si no tomas esas decisiones conscientes, yo creo que en un momento en el que te empiezan a salir muchas dudas y bueno, pero es que no estoy generando dinero o no estoy trabajando o no estoy aprendiendo nada, o no. Sí, porque si no lo haces conscientemente, terminas haciendo las cosas más sencillas y que no necesariamente son las que te agregan en las cosas que te importan, ¿no? Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Eduardo Molina. La misión de Eduardo es hacer cosas que le gusten, pasar tiempo con personas que aprecia y meterse a proyectos de impacto. Hoy hablamos de su identidad después de dejar su puesto como VP de Growth en WeWork, de dejar de hacer cosas por impulso, de enfocarse en lo que está bajo su control y de cómo crear comunidad rodeado de gente auténtica. Eduardo, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias, Oscar, yo también. Edu, ¿Miaje y set significa qué onda en húngaro o no? Sí, eh, ¿cómo estás también, no? El idioma húngaro es muy entretenido, muy distinto a todo lo que normalmente estamos acostumbrados de este lado del mundo. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir un año allá, entonces, pues ahí más o menos manejo algo de húngaro. Increíble. Cuando estaba haciendo mi research eso se me hizo sumamente interesante porque he leído que es uno de los tres idiomas más difíciles de aprender. Mira, yo por alguna u otra razón he estado involucrado o he estado expuesto a varios idiomas y sí es el más difícil de los que yo he estado expuesto. Porque las raíces es fino-ugric, que está más separado de lo que conocemos, el latín, los lenguajes germanos, entonces no estamos tan expuestos. Si tú eres húngaro y ves o quieres estudiar finés, bueno, tienes un poquito de más base que la que tenemos los que hablamos un lenguaje latino, ¿no? Sumamente interesante. Por ahí también escuché que sabes un poco de ruso y no sé cuántos idiomas. Sí, o sea, puedo tener conversación en inglés y en español, y luego en algún nivel un poco inferior o distinto al inglés y el español, hablo francés, ruso y portugués. El húngaro en el restaurante es suficiente, me puedo mover. El checo también para sobrevivir en los restaurantes y en los bares. Y estoy estudiando árabe ahora, porque no había tenido exposición a ese y dije, bueno, es otro de los idiomas más hablados del mundo, entonces empecé en la app, te vuelves muy bueno en la app, no necesariamente puedes hablar, pero ahí vamos, poquito a poquito. Edu, definitivamente eres alguien multifacético y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu misión en la vida en este momento de tu vida? Fíjate que es bastante simple. Hay frases ahí como la vida es para disfrutarla, la vida es para vivirla, ¿no? Yo creo que, o sea, yo estoy en ese camino ahora, pero para mí disfrutarla la tengo como en tres vertientes, ¿no? Una es hacer cosas que me gustan y ahí hay una constante descubrimiento de qué quiero hacer y qué me gusta o cómo me la paso bien. Eh, Otra, sin duda, es el pasar tiempo con las personas que aprecio, con amigos, familia, pareja, y un grupo extendido también de personas que voy conociendo en mi vida que después que se mantienen. Y la tercera es un poquito más en el ámbito profesional. Me gusta estar involucrado en proyectos de impacto, en proyectos que le ayuden y que tengan una experiencia que haga sentir bien a las personas. Y eso como un poquito hacia afuera de si fuera un producto, un servicio que estuviera vendiendo. Pero ahí dentro de cualquier proyecto en el que estaba involucrado, me encanta
ayudarle a las personas a desarrollarse profesionalmente. Entonces, el impacto es a partir de lo que la empresa o el proyecto te permite darle al exterior, pero todas las personas que forman parte del proyecto en el que estás involucrado, hay muchísimo potencial de apoyar, ayudarle a la gente, y eso también me ha gustado bastante y lo intento seguir haciendo. Fíjate, Edu, hace un par de semanas hablaba con Alberto Padilla de Aventones, no sé si lo conozcas, y él también me Sí, sí, decía sí. que su misión en la vida es disfrutar. Y algo que le preguntaba es, oye, ¿cómo ha ido evolucionando tu misión en la vida o tus objetivos a lo largo de tu vida? Porque quiero imaginarme que estos tres vertientes que me dices el día de hoy no siempre han sido así, ¿no? Entonces, para irte conociendo un poquito, ¿pudieras llevarme a través de tu camino de vida según los objetivos que has ido persiguiendo en cada etapa? Yo creo que sí, o sea, ha habido quizá un poco de más, como otras ideas alrededor de por qué tomar una decisión en mi vida, pero he sido muy afortunado de tener la oportunidad de durante bastantes años ya decidir invertir mi tiempo en cosas que me gusta hacer. Entonces, yo creo que de las tres que te mencioné, quizá, eh, o sea, realmente he estado, sí, con una gran oportunidad de involucrarme en proyectos de impacto y de estar haciendo cosas que me gustan, porque como te contaba al principio, o sea, yo tenía un interés por historia y por computación o programación, y pude hacerlo desde esa edad, aunque no era lo normal. Y luego, cuando decido estudiar la universidad, y por ahí otros de los podcasts que has grabado, hay esa idea de escoger la universidad porque seguro donde tienes más posibilidades de conseguir trabajo, ¿no? Donde entonces las ingenierías y los que van a tener que te pagan bien. Y yo en ese momento dije, no, no quiero estudiar una ingeniería, y me fui para estudiar relaciones internacionales, que si no eres diplomático, en teoría, no hay muchas opciones como lo hay en las ingenierías, pero yo decidí que si iba a pasar 5 años de mi vida haciendo algo, quería hacer algo que me gustara. Entonces, si bien a mí me interesaba la programación, la computación, no quería estar haciendo las mates y las físicas y las química y demás. Yo quería estar leyendo de asuntos internacionales, de política. Había una posibilidad mayor de tener un exposure a otras culturas, y eso me fue dando espacio para seguir encontrando otras cosas que me gustan, que disfruto. Entonces, yo creo que sí, sí he tenido eso a lo largo del tiempo. Em, si hablo otra vez de esas tres, yo creo que sí hay balances donde en algún momento puedo hacer más de una y no pasé tanto tiempo con mis amigos de hace un par de años, o no pasé tiempo con mi familia. Y bueno, lo interesante es estar este, tomando decisiones conscientes de en dónde enfocarte, ¿no? A ver, eso suena muy, muy, muy... Es algo en lo donde me gustaría hacer doble clic. ¿Pudieras platicarme un poquito tu camino a través de proyectos de impacto con experiencia y bienestar? Porque entiendo que has tenido experiencias profesionales sumamente interesantes y me gustaría que me llevaras por ahí. Sí, yo creo que desde la prepa empecé a involucrarme en actividades extracurriculares, em, de muchísimo servicio social, con comunidades cercanas a donde crecí, hacer algunas campañas de fundraising para asociaciones. En la universidad fui coordinador de varios proyectos de servicio social para casas hogar. Estuve involucrado en eventos que promovían diversidad cultural, o que promovían varios estados culturales, prácticamente. De los últimos proyectos en los que he estado involucrado, fue a través de una de los proyectos que hicimos en WeWork, y ayudé a formar la asociación Vida Match, que es una organización sin fines de lucro,
muy grande en Estados Unidos y ayudamos a que abriera su capítulo en México. Y es una organización que promueve la donación o que la gente se registre como potencial donador de médula ósea para ayudar en casos de leucemias o otros tipos de cáncer en la sangre. Y las historias ahí son increíbles, ¿no? Entonces, eso ha sido como los proyectos que son más vistos hacia afuera, y en esta parte en esos mismos proyectos o en otras actividades, el ayudarle a las personas a desarrollar su pasión o a crecer profesionalmente es lo que me mantiene o me da muchísima energía. A ver, Edu, tú estuviste en WeWork, ¿no? Te tocó llevar toda la expansión de América Latina durante varios años y fue una experiencia muy retadora. La gente que ha trabajado contigo dice que te admira mucho porque tienes una habilidad para conectar con cualquier persona a un nivel profundo de relaciones humanas como de largo plazo, para generar comunidad y al mismo tiempo para entregar resultados de negocio en entornos de muchísima presión. Me gustaría entender un poquito más ¿cómo, de dónde viene esto y cuál es tu proceso mental o internamente de, oye, tomas un rol súper retador con muchísimas expectativas, tienes un equipo a tu cargo y al parecer lo haces funcionar de una manera admirable? ¿Qué pasa tras bambalinas en tu mente para entender un poquito la estrategia de cómo haces esto? O sea, yo entré a WeWork muy temprano, hacia finales de 2014, después de haber estado en una empresa de tecnología en Londres, donde fui el empleado número 6 y 2 años después éramos 6. O sea, no pasó nada en la empresa. Esta es que en teoría el rocket ship ahí no pasó nada. Y yo era el más joven de esos 6, era el más chico, pues. Eh, Entro a WeWork, éramos como 150 empleados a nivel global. WeWork llegó a tener 17,000, hoy hay supongo como unos 4,000, entonces ha pasado de todo en WeWork. Y, y cuando entro a WeWork me doy cuenta que soy de los que más experiencia tenían. Entonces para mí cambió por completo, de haber estado en una empresa donde intentamos de todo y no funcionó, y ser de los que tenían menos experiencia, a ser de las personas con más experiencia, y empiezo a recibir de las personas a las que le reportaba entonces muchísima responsabilidad y muchísima confianza. Entonces yo me di cuenta que me habían traído a mí ahí para, para probar, intentar, para hacer cosas y para crecer la empresa con gran parte de lo que yo pensara que era crecer una empresa en distintos mercados. Y entonces yo creo que empecé a tomar algunas de las cosas de las personas a las que yo reportaba, y eso se fue convirtiendo en mi estilo de liderazgo o de manager, ¿no? Entonces, yo me gusta involucrarme para que las personas vean que hay un interés real por entender los problemas y por conocer la operación y por ayudar a destrabar problemas. Em, pero como yo lo vi al principio, y lo que me permitió desarrollarme es otorgar mucha confianza. Y hay una duda, Edu. O sea, tú ya eras alguien que desde la universidad y desde tu primer trabajo en Londres ya buscabas como generar este tipo de conexiones humanas y generar resultados, ¿o fue algo que fuiste desarrollando a medida que fuiste creciendo en WeWork? No, sí tenía varias oportunidades o experiencias anteriores, sobre todo, te digo, en estos eh, actividades extracurriculares a lo largo de la prepa y la carrera. Y bueno, yo tuve la oportunidad, sí, y en uno de los intercambios también estuve a bordo de un crucero por 4 meses, y ahí también era yo de los que organizaba, de los que coordinaba algunas de las actividades extracurriculares. Sin duda, en WeWork fue multiplicado por 1000, porque ahí había una máquina que se movía a toda velocidad, donde teníamos también una marca
que atraía a muchísima gente que quería hacer grandes cosas y que quería contribuir, que quería cambiar la manera en que la gente se relacionaba con las oficinas en ese entonces. Entonces, eh, había, había un contexto apropiado para poder liderar y ayudar a la gente. Mencionaste que estuviste en un crucero durante 4 meses. Cuéntame esa experiencia y qué aprendiste de ahí. Fíjate, una de las cosas sobre todo porque también fui decidiendo que hay que disfrutar el camino versus planear mucho. Yo entré a la universidad pensando que me iba a ir un año de intercambio a Francia, por eso había estudiado francés en la prepa, y el día que me aceptaron en la Universidad de Francia, llegó un correo de que había un crucero, que era un programa académico, que valía una lana, y que iban a ofrecer becas. Entonces apliqué y me dieron esa beca. Me fui 4 meses a vivir en un crucero con otros 200 estudiantes. eh, y, y fue sin duda la primera experiencia muy fuerte internacional donde me di cuenta de varias cosas. Lo más común que yo tenía en ese momento es que la gente pues estudia una licenciatura para empezar a trabajar y conoce a su pareja y se casa y tiene hijos y más o menos todo dibujadito, ¿no? Como que esta es la manera común de hacer las cosas. Y cuando yo llego a esta experiencia, me doy cuenta que los caminos de la gente no eran esto que yo conocía como normal. Había gente que se había casado y se había divorciado, había gente que ya tenía hijos, había gente que no había estudiado una licenciatura, había gente que tenía plata porque la familia tenía, pero estaba involucrado en otros proyectos. O sea, ya no era esta escalerita que yo me había imaginado. Y gente de otras religiones con las que me llevaba muy bien. Entonces también que era como, bueno, yo pensé que estos valores eran cristianos o católicos y alguien que no es de ahí me llevo muy bien con esa persona también. Entonces, como que me dio la exposición a que hay personas interesantes por todos lados, con historias completamente distintas y que ninguna está bien o está mal, ¿no? Entonces, es simplemente lo que vas armando tú o lo que te va interesando y lo que tienes acceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue de lo que más me ha marcado y a partir de ahí que empecé a buscar más oportunidades de estas, ¿no? Oye, Edu, me llama la atención esto que dices que como que aprendiste que la vida no se planea, sino que sucede, ¿no? Y yo entiendo que tú te querías quedar en Europa y estuviste en Londres un tiempo, conseguiste tu primer trabajo ahí y luego se acaba la empresa, te quedas sin chamba y eso también ponía en riesgo tu visa para quedarte en Europa y de repente llega jugando ping pong, alguien te dice que existe WeWork, consigues la chamba y bueno, de ahí despegas como con un cohete. Pero lo que te quería preguntar es, o sea, ¿cuál es tu filosofía en este momento de tu vida sobre qué tanto planear y qué tanto ser flexible? Porque ahorita entiendo que estás en un año sabático y me llama mucho la atención cómo ha ido cambiando esta forma de ver la vida respecto a, pues antes tú sí de una u otra manera seguiste la escalerita, ¿no? Corporativa al menos, ¿no? Fuiste creciendo en WeWork, tu papá. Y me imagino que en términos de identidad también, pues tu identidad se va relacionando con tu rol profesional, ¿no? Y ahora que has estado en este otro rol más de, pues, poder disfrutar un poquito la vida sin un horario, sin un jefe, sin un objetivo profesional claro, me gustaría entender cómo estás viendo esta parte de, pues sí, como qué hacer con tu tiempo, hacia dónde ir, cómo ha ido cambiando. Sí, o sea, la historia de saltar a WeWork es ese ejemplo de planeas muchas cosas y luego hay otras que no están en tu control, ¿no? Eh, yo había regresado a Europa porque quería vivir en Europa y porque tenía una novia allá. Y luego me quedo sin novia y me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces como que pues esto era todo lo que yo quería y ahora no existe, ¿no? Entonces, a partir de mi integración a WeWork, que lo cuentas correctamente, eran unas semanas medio complicadas cuando la empresa ya no tenía mucho runway.
y me enfoqué en hacer cosas que me gustaban. Empecé a salir con mis amigos, me puse a jugar ping-pong y sale lo de WeWork. Hoy, que llevo un año, un poquito más, casi un poquito más de un año de haber salido de WeWork, también ha sido un proceso de entender eso que mencionabas, de qué tanto de mi identidad es o era el, lo que yo había sido en, en mi rol anterior. Y otra vez en esta cuestión de la relación personal o de, yo estuve en una relación, estuve en WeWork poco más de 7 años y estuve también en una relación personal con una pareja como por 6 años. Entonces salgo de WeWork y como a los 4 o 5 meses decidimos mi pareja de ese entonces y yo decidimos terminar la relación. Y entonces otra vez mi identidad es lo que era por la empresa y lo que era por ella o dónde estoy parado, ¿no? Entonces, este último año ha sido de eh, regresar o enfocarme en lo que puedo, lo que tengo sobre mi control, que es dedicarme a hacer las cosas que me gustan. Y en este sentido te decía que siempre hay como un proceso de exploración también de probar otras cosas y conectar con las personas que aprecio, que me quieren, y ahí es una oportunidad para estar con la familia, para estar con amigos que no había estado, para estar conectando amigos de un mundo que tenía yo con otro, para que sea una experiencia para mí más conectada, ¿no? O más, que tenga más en común versus que sean islas de amigos míos por todos lados, ¿no? Entonces, es ahí donde me he estado enfocando y poco a poco intentar encontrar si hay otra actividad a la que pueda dedicarle varias horas a la semana que me permita tener impacto en algún proyecto interesante o estarle ayudando a la gente. Pero entre estas tres áreas que me voy moviendo. Me encanta escuchar esto del sabático, muy alineado con tu misión. Entonces, vamos una por una. Una es pasar tiempo con personas que aprecias, ¿no? Y tú bien lo mencionabas que como que tienes amigos por todos lados, pero no como esta sensación de tribu, ¿no? Y que este año has estado intentando como generar un poquito más de conexión entre esas personas. Me encantaría dar doble clic ahí y entender ¿cuáles son los mecanismos o las herramientas que utilizas para hacer esto? ¿Son carnes asadas, Jeffersonian dinners? Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Ya cómo se ve en el día a día? Sí, tengo como un standing calendar invite, una reunión todos los jueves, donde intento invitar a muchos de mis amigos que viven acá por ahora en Ciudad de México. Tengo un grupo de WhatsApp donde estamos todos simplemente para coordinar esa parte. Pero eso es en Ciudad de México, ¿no? Yo bueno, tuve la oportunidad el año pasado de viajar por Europa y reconectar con muchas personas. Es interesante te digo que está esta reunión los jueves, pero hay ciertas cosas que suceden cuando hay un grupo de 8 o 10 y otra relación completamente distinta cuando hay conversación de uno a uno, ¿no? Entonces, habré tenido como unas 50, 60 reuniones, y reuniones es una manera muy formal de decir, pero que me junté con amigos de la universidad, de la maestría, del barco, uno a uno y simplemente sales a tomar un café, una cerveza, o sales a comer. Y ahí sí yo tengo, o sea, mi agenda de contactos es, yo creo que lo único que he mantenido durante los últimos 10 años, ¿no? O sea, tengo el teléfono de los de la primaria y de los de WeWork desde toda la vida, ¿no? Cambiaré yo de celular, pero los contactos no los pierdo. Entonces, es eso, son dinámicas algunas grupales y muchas en realidad uno a uno y por mensaje a veces o reunión o llamadas de voz, ¿no? Que a veces no estamos ya tan acostumbrados, sino que mandamos el mensajito.
pero no, llamas a alguien y platicas, ¿no? Fíjate, Eduardo, otra vez, me gustaría dar doble clic. ¿Y de qué temas platicas? Porque te voy a contar un poquito de mi lado, ¿no? Yo hace Ujú. varios años como que decidí que no quería tener conversaciones burdas, ¿no? O superficiales. Entonces, cada que salía a algún lado y conocía a alguien nuevo, como que mis reglas eran, no voy a hablar de trabajo ni de estudios, ¿no? Sino que quiero propiciar que haya conversaciones más profundas. Y empecé a descubrir maneras de generar pues momentos mucho más especiales de la nada que lo que era mi vida anterior. Entonces, tú que eres alguien bien apasionado de no solo generar conexiones, sino también de crecerlas a largo plazo, me gustaría entender de estas, o sea, estos grupos de 8 a 10 personas, cómo funciona la dinámica de la conversación, si haces algo en particular o solo dejas que fluya y más o menos de qué temas se tocan, y también de los one-on-one, como cómo buscas reconectar. ¿Hablan de trabajo y estudios y un catch-up superficialón o haces algo para que se vuelva algo mucho más profundo? Sí, mira, en los grupos un poquito más grandes, hace poco leí un libro bastante práctico, medio chistoso, medio geeksazo, que se llama The Perfect Two-Hour Cocktail Party o algo así. O sea, es un gringo que empezó a diseñar eventos y hace fiestas de 2 horas donde presenta gente. Entonces cuenta un par de dinámicas para que la gente que no se conoce pueda entablar. Y desde el típico, bueno, entras a una fiesta y te ponen tu sticker con tu nombre, o sea, que es como que muy, como planeado, pero lo intenté y la gente, o sea, a veces sí, es difícil conocer a alguien y encontrar un tema interesante, un tema que puedas abrir sin que sea del trabajo entonces, hazle un par de icebreakers o de dinámicas que ayudan a que la gente cuente un poquito de su rutina, el día a día, y ahí empiezas a encontrar como puntos en común o puntos a discutir. Entonces eso ha funcionado en estos tipos de reuniones. Algunas veces es este, gente que ya se conoce y bueno, es ahí un catch up más natural o de la semana o de planes o de viajes o de cualquier cosa, ¿no? Pero esa sería. Y en el otro, en los uno a unos, yo creo que, pues, sinceramente, no voy con una agenda, o sea, quiero preguntar de esto, pero quizá haya como algunos patrones. Muchos de mis amigos que estudiaron estas cosas de relaciones internacionales, política, entonces siempre por ahí hay algún update de lo que está pasando el contexto internacional. Hay muchas pláticas sobre familia porque, porque por las edades de nosotros, son papás nuevos o se acaban de casar o han tenido una relación y al final decidieron que no iba a seguir. Entonces, hay quizá como un promedio de que alguien estamos pasando por momentos de relaciones familiares, nostalgia también, porque en particular, o sea, a mí me ha tocado estas experiencias que son como muy eh, envolventes, ¿no? O muy fuertes. El haber estado en un crucero por 4 meses, eso no sucede normalmente, ¿no? O sea, meterte con 200 estudiantes a un lugar a vivir 4 meses donde solo tienes eso, no hay. Estar eh, en un programa de un año en Londres, un año en Budapest, como estudiantes, estudiando, o sea, como que había, y es el mismo grupito de 10 personas que pasó por lo mismo, entonces eso sucede, entonces hay muchas partes de recordar experiencias de ahí, y luego también, la historia en WeWork, o sea, al final yo estuve ahí 7 años, con los que trabajé en el año 1 y 2, vimos cada cosa, y con los que trabajé el año 3 y 4, otra cosa, y luego los últimos 2 años de WeWork también una experiencia muy distinta a lo que había sido el 1 y el 2. Entonces, esas experiencias como que te marcan bastante. Entonces, hay ganas de recordar y de hablar de eso y de retomar momentos de esas experiencias.
Qué padre que me lo compartas. Y me surgen dos dudas más sobre este tema antes de brincar a las cosas que te gustan. Y esto de pasar tiempo con personas que aprecias, lo que me hace preguntarme es, ¿qué buscas en las personas de quien te quieres rodear? Sin duda una intención de estar con gente que es auténtica y que quiere compartir su personalidad tal cual. Y creo que sería, o sea, como común denominador, prácticamente eso, ¿eh? Porque yo tengo, o sea, amigos que les gusta salir de fiesta y los que nunca salen de fiesta y los que te hablan de política y los que son ultra izquierda y ultra derecha y entonces es compartir experiencias y ser, sí, personas auténticas, honestas y ahí como única base, ¿no? Pero yo sí pondría que hay una diversidad bastante grande. Sí, el común denominador es la autenticidad. Eso es algo bien valioso. Y fíjate, la siguiente pregunta que también tenía es hacia adelante. O sea, como que suena como que has pasado por varias etapas de tu vida, ¿no? El intercambio, la universidad, el trabajo, y ahorita estás como en un momento de hacer cohesión entre todas esas etapas de tu vida con la gente que te quieres rodear. Y hay una persona que se llama Rada Agrawal, no sé si la conoces, pero ella tiene un curso que se llama Build Your Dream Community, que es un poquito de pues cómo hacer realidad la comunidad que quieres tener de las personas de que te quieres rodear. Y tú pareces alguien como que está en proceso de formar eso. Entonces, me gustaría ser un poquito futuristas y ir unos 10 15 años hacia adelante. ¿Cómo se vería tu comunidad ideal? Fíjate que no he hecho muchos de esos ejercicios por esto mismo de que hay cosas que simplemente no controlamos, entonces, por más, aunque lo hayamos planeado perfecto y ejecutemos bastante bien, no está en nuestras manos, este, que suceda, pero a partir de esfuerzos conscientes que estoy haciendo ahora, un poco más integrada esta diversidad de grupo, de espacios físicos o de espacios o de tiempos de mi vida, me gustaría que estuvieran más conectadas las personas en experiencias o en conocerse para que no sea que yo necesariamente cuando quiero conecto con un equipo de amigos o con uno de acá, de allá, sino que esté más involucrada o más conectada a estas partes que para mí son por todos lados, ¿no? Em, y no sé no sé qué tanto, o sea, hay una limitante de espacio físico que me encantaría encontrarle la vuelta, ¿no? Porque sin duda hoy paso más tiempo con mis amigos de Ciudad de México porque vivimos cerca, ¿no? Y es más difícil armar una rutina en la que puedas hablar con tus amigos que viven en otra parte. Entonces, eso me gustaría, que ya si me dices que en 15 años, seguro en 15 años bueno, espero que en 15 años no cueste tanto, ni tanto dinero, ni tanto tiempo ir a otra parte del mundo, ¿no? Entonces, por ahí creo que eso sería una parte, como dijiste, ideal que no tuviéramos que invertir o depender de esa distancia y inversión económica, ¿no? Claro, fíjate, hay un tipo que se llama Vishen Lakiani que también como que él decía, siempre quería tener mi propio festival, pero pues como que cómo lo hacía y él se inventó algo que él llamó A-Fest, que era una forma de reunir a personas que él quería conocer, ¿no? Que quizás no hubiera tenido acceso de otra manera y a sus amigos y ahora cada año la hacen Tallinn en Estonia y me parece como algo bien, bien interesante porque es cada año está el festival y es como bueno, ya es algo muy grande, ¿no? Pero cuando empezó, pues era chiquito y con sus amigos y luego fue creciendo y a mí me parece también algo sumamente inspirador. En fin, Edu, a ver, entonces un tema era pasar tiempo con personas que aprecias, creo que eso me queda sumamente claro, gracias por compartirme todo eso. El siguiente era hacer cosas que te gustan, descubrir, pasarla bien. Y entiendo que eres un estuche de monerías, ¿no? Tú mencionabas de el The Perfect Two Hour Cocktail Party, el libro.
pero también entiendo que empezaste a tomar clases de barista y coctelería y también de buceo y te metiste duro en la meditación y como decías, estudiaste húngaro y ruso y todo. Entonces, me gustaría que me dieras como un poquito de contexto de cuáles son esas cosas que has estado descubriendo en este último año para pasarla bien y que te gustan. Sí, al, o sea, yo creo que he tenido como constante la parte de los deportes, de ver, o jugué fútbol en algún tiempo cuando estaba chavo, eh, pero mantuve las ganas de estar, de ver algunos de los deportes, el fútbol, la NFL, la Fórmula Uno, eh, el tenis, algunos otros deportes que me encanta ver. He tenido ahora en la pandemia, empecé, yo creo que pues, quizá por la presión de lo que estaba pasando en el mundo y particularmente en WeWork, vendiendo oficinas cuando la gente estaba encerrada en su casa, era un poquito más complicada, pero ahí empecé a hacer meditación y yoga y yo creo que esas se volvieron hoy parte de mis rutinas o de mis rituales que tengo. Y ahora, más recientemente, empecé a buscar cosas a las cuales estoy bastante expuesto, pero que no sé mucho. Entonces, ahí fue donde decidí tomar un curso de barismo, porque yo casi todos los días, si no es que todos los días, tomo un café después de comer. Entonces, me encanta esa interacción con los baristas y ver que si el café, que si la espuma, y antes no sabía de eso, ¿no? Pero yo lo practicaba o iba todos los días. Entonces, bueno, ahora tomé el curso y sigo intentando aprender a hacer la flor en el capuchino o preparar distintas bebidas. Ya estando en ese ambiente, pues decidí también el de coctelería, ¿no? Porque también es otra actividad que frecuento. Por ahí también, un poquito más por las ganas de desconectarme un poquito, tomé también un curso de navegación y es también la necesidad de aprender otras o la oportunidad de aprender otras cosas, como para mí, yo nunca le había puesto atención a de dónde viene el viento. O sea, bueno, sales y es un aire o por acá, pero si viene de aquí o de allá, no importa. Cuando estás en el mar, es lo único que importa. O sea, si viene de un lado y cambia del otro lado y se te vuelve la vela y te vas para. O sea, ponerle atención a detalles que no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, ha sido una gran oportunidad de aprender otras cosas y de poco a poco desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Oye, Edu, y mencionabas como todas las cosas que estás haciendo, pero también me gustaría entender como cuáles han sido esos grandes problemas que has tenido que enfrentar o que estás enfrentando en este momento a lo largo del tiempo, porque entiendo que, pues sí, parece padrísimo decir, oye, ya estoy en un sabático y hago lo que quiero y todo eso, pero pues siempre hay cositas que uno va arrastrando de cuando trabaja 10, 12 horas todos los días y simplemente como que puede permitirse como enterrar cosas que no quiere ver y ya cuando es pues todo el tiempo estar contigo mismo, me imagino que han salido cosas que no todo es color de rosa y que también dices, oye, lo he tenido que enfrentar y trabajar y me encantaría saber esa parte. ¿Quisieras hablar de eso? Yo creo que sigue siendo una tarea que sigo haciendo. Sí, yo creo que lo mencioné un poco quizá ya en esta parte de qué tanto mi identidad se ha construido a partir de relaciones personales y de trabajo. Entonces, qué tanto Edu es el Head of Growth de WeWork o Edu es el novio de tal persona, em, versus cuando eso se acaba, ¿no? Cuando eso ya no existe. Y una de las cosas que sí he podido darme cuenta es que, sin duda, mi historia o quién soy es todo esto. No es que termina y ya no es tu parte, sino que sigue siendo una parte tuya y no es saludable ignorar estas partes, ¿no? Es decir, no, es que yo ya no tengo nada que ver con eso o con esta persona y vale la pena
integrar esto en tu historia y no mantenerlo aparte. Y por eso te digo, cuando salgo de WeWork, cuando termina mi relación más reciente, hice un esfuerzo por reconectar con cosas que yo tenía ignoradas o que no les había dedicado el tiempo que creo que requieren, ¿no? Entonces, va por ahí. Creo que me ha servido bastante entender estas tres áreas y una parte que no está ahí, pero es la base de todo, la parte de la salud o eh, intentar o tomar decisiones conscientes de, ok, si ahora no tengo un trabajo, voy a invertir tiempo en las otras áreas, ¿no? Entonces, estar tiempo con la familia, con los amigos, o estar desarrollando nuevas habilidades o aprendiendo nuevas cosas con la base de tener buena salud. Entonces, también enfocándome ahí en qué como y si hago el ejercicio y si estoy durmiendo las horas adecuadas y demás, ¿no? Entonces, este, si no tomas esas decisiones conscientes, yo creo que en un momento en el que te empiezan a salir muchas dudas y bueno, pero es que no estoy generando dinero o no estoy trabajando o no estoy aprendiendo nada, y si no lo haces conscientemente, terminas haciendo las cosas más sencillas y que no necesariamente son las que te agregan las cosas que te importan, ¿no? Y justo hablando de este tema, ¿no? De no estar generando en este momento, ¿cuál es tu diálogo interno al respecto? Porque ¿de qué manera justificas? Yo entiendo que, o sea, tú puedes vivir unos cuantos años sin necesidad de trabajar y eso está bien. Todavía no ganas el juego del dinero de manera que ya como que te puedes jubilar y quedarte así el resto de tu vida. Y entonces me imagino que viene este diálogo de como un poquito pelea entre el ego y el alma y donde vienes como, oye, me pongo a hacer algo, pero no quiero algo que me llame la atención, pero no sé, oye, llevaba 10 años trabajando como loco y finalmente tengo un tiempo como para reconectar conmigo y con personas y con actividades, etcétera. Como, ¿cuál es ese diálogo que tienes internamente como para discutir cómo pasas el tiempo y qué sí haces y a qué le dices que no? Que creo que eso es también algo muy importante, ¿no? Sí, yo creo que hay una base, un entendimiento de qué es posible cuando entiendes qué es realmente valioso para ti y en ese sentido yo creo que he podido mantener, que Orlando llama como business, costos fijos controlados, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, entendiendo las diferencias, yo en este momento, nadie depende de mí, que lo hace relativamente mucho, o no relativamente, mucho más sencillo esta cuestión económica, ¿no? Entonces, pero estos han sido decisiones conscientes que he tomado, ¿no? No es que no tengo familia porque no quise o porque, más bien, eh, estoy donde estoy hoy porque así lo he decidido, ¿no? Entonces, no hay no hay unas presiones externas sobre esta parte. Pero una de las razones por las cuales yo estuve tanto tiempo en WeWork es porque a mí me encantaba la experiencia, el producto, lo que vendíamos. O sea, yo me sentía orgulloso de representar a esa marca. Y dado que estaba en esas condiciones, era que yo podía ser muy productivo o muy bueno para la empresa. Entonces yo sí pienso en qué quisiera hacer, pues me encantaría encontrar algo donde me sienta orgulloso, donde crea en el proyecto o en el producto o en la experiencia para que pueda ser una persona auténtica dentro de la organización y estar ayudando a crecer o ayudando a ese proyecto, ¿no? Entonces, esta exploración que estaba haciendo, no me he encontrado con algo que diga, aquí vamos. Entonces, sí no quiero comprometer que hoy estoy pudiendo hacer nuevas actividades o disfrutar y de estar con una rutina que me gusta y con el espacio para conectar con estas personas y cuidando de mi salud, como para decir, bueno, eh, porque estoy consciente que va a ser más difícil hacer estas cosas si tengo que invertir tiempo en otra actividad, ¿no? Entonces, creo que
con ese contexto es que puedo aguantar no estas conversaciones, ¿no? O sea, de entender por qué estoy haciendo una actividad y no otra ahora. Fíjate, hace tiempo entrevistaba a Pablo Sánchez, que también él decidió tomarse un año de búsqueda con el vacío, porque decía, me estoy metiendo en demasiados proyectos y no entiendo por qué. Entonces como que dijo, voy a cortar con todo. Se tomó un tiempo. Y recientemente desayuné con él después de la entrevista y me decía, oye, fíjate que algo que descubrí es que hay momentos de expansión y momentos de contracción, ¿no? Entonces yo como que me había expandido y me había metido en demasiados proyectos y luego tomé el sabático y como que me contraje. Y ahora estoy entrando otra vez en una fase de expansión, pero ya con mucho más claridad que vino de la fase de contracción que dice, yo solo me meto en proyectos que me permitan crecer sanando, contribuir sirviendo y crear gozando. Y si esos son como los tres requisitos que tienen, venga, no pasa nada si me expando otra vez y ando como loco todo el día. Y me pareció algo muy sabio porque pues fue muy pensado y todo, ¿no? Y bueno, tú y yo empezamos nuestro sabático en un momento similar y me gustaría entender qué tipo de rol estás buscando. ¿Estás buscando crear algo tuyo o estás buscando insertarte en un proyecto que quizás alguien más ya tiene la idea y todo y tú digas, este hace fit conmigo? ¿O estás abierto a lo que sea y simplemente no has sentido que ha llegado el momento ni el proyecto para tomar el siguiente paso en tu carrera, por así decirlo? Y a lo largo de este año, yo creo que he pasado a pensar en cada una de las opciones, diciendo, no, seguro quiero lanzar lo mío, o seguro quiero hacer consultoría. Y es un poco quizá injusto comparar una con otra, porque unas ya las hice y otras no. Entonces no sé qué significa. Lo que sí pensé en cuanto a empezar algo yo, es que creo que ha habido mucho interés recientemente por circunstancias particulares del mercado que se están acabando, o se acabaron más bien, pero hubo mucha intención y se puso más de moda el empezar un proyecto. A mí me gustaría, sí, pero hoy no tengo un problema identificado que yo crea que soy el mejor para resolver. Entonces, mientras eso no suceda, yo creo que sería difícil para mí tomar el camino de yo ir yo solo porque implica dedicación completa a una hipótesis, dejar muchas otras cosas de lado, porque las probabilidades de que lo hagas funcionar requieren de todo tu desempeño y creo que lo haría si encontrara este problema que no importa nada, yo quiero resolverlo. Entonces hoy no estoy ahí, entonces por eso no es que no lo he empezado, pero no lo descarto tampoco. A partir de lo que hice en WeWork, de haber escalado una operación estando metido, es por donde me está llamando un poco más hoy, que te digo que en este último año ha cambiado quisiera, o sea, sería una opción involucrarme en un proyecto que ya está empezado y que yo pueda ayudar a la gente que está ahí a escalarlo de una manera sostenible, porque ya vi todo en WeWork de cómo se hace y cómo se rescata y cómo mantienes ahí. Entonces, este, en circunstancias muy distintas. Entonces creo que por ahí es donde puedo apoyar más o ser de más valor. Estoy haciendo algún par de consultorías, pero te digo, y no los había hecho antes, pero mi experiencia está en estar en el día a día en la operación y meterme al lado de los equipos y desarrollar a los equipos, que es un poquito más difícil o por lo menos que no he tenido la oportunidad de hacerlo desde un espacio como advisor, ¿no? Claro, y tú como que tienes la experiencia de, pues realmente de ambos mundos, ¿no? Del empezar casi que de cero, igual y no de identificar el problema y crear la solución. Esta parte de Product Market Fit quizás te la brincaste, pero sí bien early stage de una empresa que falló y eso también es mucho aprendizaje. Y luego de WeWork, pues de pasar, no sé, si era seed o series a empresa pública. Entonces eso te da una herramienta y un arsenal impresionante. Ahora, Edu, o sea, en tus 7 años y todas las funciones que ocupaste, ¿cuál ha sido la etapa o el rol que más te ha gustado, que te gustaría quizás repetir? Fíjate, o sea, hay un WeWork antes y después de la
no salir a la bolsa en 2019 y hay un WeWork, entonces ahí ya son dos, y luego otro antes y durante y después de la pandemia. Entonces yo aprendí muchísimo en el WeWork del crecimiento, pero o sea, es rarísimo porque en el WeWork de la pandemia aprendí todavía en un ambiente que era muy difícil, ¿no? Entonces, ahora no sé si, o sea, el decir que alguien quiere repetir un proceso como el que vivimos en WeWork después del IPO fail y después y durante la pandemia, pues la verdad no es no es como alentador, ¿no? Porque va a ser un momento terrible. Pero las habilidades que obtuve ahí son muy valiosas y muy distintas a lo que yo había tenido. En ese sentido, yo creo que sí el proceso de expansión de WeWork en América Latina lo disfruté muchísimo. Tuve la oportunidad de conocer América Latina de una manera muy buena, conectar con líderes del ecosistema de emprendedores y de negocios en general, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile. Entonces, eso a mí me gustó mucho y creo que estaría interesado en repetirlo de alguna manera distinta, no necesario, porque también es muy desgastante el tener que estar viviendo en los aviones y o en un hotel, ¿no? Entonces, esa es la parte que sí tiene una duda, pero la oportunidad de conocer nuestra región este, a un detalle mucho mayor que si estás ahí como turista es muy bueno. Gracias por compartir eso. Y sí, durísimo el andar viajando. Y relacionado a ese tema, me gustaría pasar al último, que es autoconocimiento, ¿no? Y tú mencionabas que tuviste un par de rompimientos a lo largo de tu vida importantes en parejas. También mencionas que en este momento no tienes dependientes económicos y eso te da un cierto nivel de libertad. Y ahorita hablas que el rol de expansión, si bien es muy padre y enriquecedor, pues también es demandante. Y eso me hace preguntarme si tú quisieras tener una familia en algún momento de tu vida o es algo que estás abierto al sí y al no o es algo que dices no, probablemente no. Yo creo que es una decisión que no he tomado de si estoy en alguno de los dos bandos binarios de sí o no. Y finalmente yo creo que va a ser una decisión que tomaría en el momento que esté con una persona que quiera tomar la decisión y en la cual yo me sienta que he decidido por una de las dos. Entonces, quizás la respuesta sencilla es decir, no sé, pero hoy no hay una razón por la cual te diga definitivamente sí o definitivamente no, ¿no? Entonces ahí es donde estoy y no sé si es una decisión también de que hay que planearla y buscarla a toda costa, porque luego están estas cosas que no controlamos y que puedes cambiar mi vida en los próximos meses y decir, bueno, realmente no lo quería o ahora ahora seguro no lo quiero o ahora seguro sí lo quiero. Entonces, medio que go with the flow y- y estoy bien con eso, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte más por la cual me siento tranquilo eh, de no tener una respuesta. Me parece remarcable y el hecho de que puedas tener esa postura, ¿no? Creo que la mayoría de la gente como que se genera una expectativa de, no, yo quiero tener una familia y si no, no voy a ser feliz. O yo no quiero tener una familia y si la tengo, probablemente es infeliz. Y me parece que tú estás en ese punto medio donde dices, oye, pues podría tener una familia en ciertas circunstancias y ser una persona plena, o podría no tenerla y también envejecer de una manera plena. Y eso me parece algo muy importante porque creo que es una narrativa que muy poca gente comparte, ¿no? Y entonces como que parece que el status quo medio te obliga a irte por una o por la otra, pero la realidad es que hay un punto medio que lo importante es decir, oye, sin importar lo que sucede externamente, yo soy alguien que va a estar pleno el resto de mi vida, pase lo que pase. Y eso es algo que me parece muy importante remarcar de lo que dijiste. Entonces, gracias por compartirlo.
Edu, sé que también te has metido mucho al tema de meditación y me imagino que en la meditación y en este sabático ha habido un tema de autoconocimiento importante. Hablabas bien de la identidad, de quiebres, de cuestionamientos de carrera, de perseguir tus pasiones, de conectar con gente, pero me gustaría ir un poquito más hacia adentro de ti y entender cuáles han sido esos grandes aprendizajes o retos de este año, de decir, oye, pues no sé, quizás te tuviste que enfrentar a ciertos miedos o a ciertas cosas y que te fuiste conociendo a ti mismo. ¿Hay algo de eso que quieras platicar? Yo creo, o sea, yo creo que ahí no necesariamente es muy profundo el conocimiento, pero a partir de la práctica de meditación, la noción o darte cuenta de las cosas cuando las estás haciendo, de las conversaciones que estás teniendo, de, de dejar de hacer cosas por impulso o por adicción, típica de los teléfonos y cosas así. O sea, yo creo que ahí hay muchísimo que hemos sido, que si no ponemos atención, hacemos la cosa sencilla. Y la cosa sencilla es comer mal y dormir mal eh, y estar perdiendo el tiempo en algo que no agrega valor. Yo creo que eso ha sido de lo que más he podido darme cuenta. La otra, te digo, medio la mencionamos de esta intención o de este reconocimiento que no quiero dejar huecos en mi historia, o sea, que quiero encontrar la manera de tener mi vida integrada en todo lo que ha pasado, y no decir que de esto no quiero hablar o de esto, o sea, eso, o esto lo quiero olvidar, porque no veo el beneficio. Eh, Quizá en otro ambiente, si hay algún trauma en específico, hay que trabajarlo y demás, ¿no? Y si ha habido algún problema grande, yo creo que es más procesarlo, no necesariamente ignorarlo, pero en este caso no ha sido lo mío. Pero hay que, o sea, tener en cuenta tu vida completa, ¿no? Sin saltarte pedazos o borrar o querer ignorar algo de tu vida. Vamos a la sección de preguntas rápidas y Ándale. ya para preguntarte, ¿de qué te sirvió haber sido una de las 30 promesas de expansión? Creo que de nada, ¿eh? O sea, en ese momento es como para pegarle al ego y de que está, pero de qué me sirvió realmente poco o nada, porque que depende de lo que sigas haciendo, si estás teniendo impacto o no. Y también hemos visto con mucha fama las portadas que salen de Forbes o de Expansión y luego y luego hay una y luego cambia la historia del personaje que salía ahí en la portada, ¿no? Entonces, con ese conocimiento ahora digo, no, o sea, no quiero salir en una revista y luego, porque no garantiza nada, ¿no? Ni siquiera es un reconocimiento a partir fíjate, esa es la otra cosa, que me pusieron a mí porque, porque yo representaba a WeWork en México o en América Latina en ese entonces, pero no era únicamente yo, ¿no? Hay como muchísimas cosas detrás que tampoco es que, Eduardo es la promesa. Si yo no hubiera tenido el equipo que tuve, no llegamos ahí nunca, ¿no? Entonces, no, hoy no lo declararía como un éxito o como un milestone en mi vida. ¿Cuál es tu cóctel de autor? ¿Tienes alguno? No, no lo he patentado. No, mi cóctel favorito es el carajillo, pero no, receta mía no tengo todavía. Cuando lo tengas me encantaría saber cuál es. Va. Y la última pregunta, Edu, y esta no tiene que ser tan breve, pero ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Yo creo, bueno, o sea, es sin duda encontrar o seguir buscando el ambiente en el que puedan ser ellos mismos, donde estén rodeados de las personas que quieran o que la acepten tal cual como es. Y si no lo han encontrado, hay que seguir buscando, porque estamos los que vamos a aceptar a alguien tal y como es. Y vale la pena encontrarlo porque a partir de eso, a partir de cuando puedes ser tú mismo, es que pueden salirte todas las otras cosas que hoy piensas que no se te dan, ¿no? Tienes que buscar ser tu mejor versión a partir de estar rodeado de los que te quieren, de los que quieres,
y de tener la oportunidad de estar haciendo las cosas que realmente te gustan, porque si no, difícil que salga cualquier otra cosa alrededor de eso, ¿no? Muy congruente con tu misión de pasar tiempo con la persona que aprecias y rodearte de personas, de proyectos de impacto y hacer cosas que te gustan, Edu. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy agradecido. Creo que hay muchísimo que aprenderte. Y ya para cerrar, ¿dónde te puede seguir la gente? Oscar, muchísimas gracias. O sea, yo creo que, y fíjate, o sea, esta conversación ahora se vuelve una de estas de las que a mí me han ayudado a integrar cuestiones de mi vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, soy arroba en las redes sociales que cada vez uso menos. Soy arroba Molintosh, o si no, en mi correo electrónico también estoy ahí desde hace mucho. Muchísimas gracias, Edu. Un abrazo. Gracias, Oscar, que estén muy bien. Admiro que Eduardo se esté tomando el tiempo que necesita de break de su carrera profesional para enfocarse en lo que más le importa. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que busque crecer. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio con Alberto Padilla, del cual te dejo una probadita. A eso venimos. Y a mí, yo soy católico y a mí me enseñaron que hay un afterlife y que se llama el cielo, que me prepararon mi vida pensando en que la que iba a disfrutar era la que sigue, era el cielo. Y yo estoy 100% seguro, haya o no haya un afterlife, que no depende de pasarla mal en esta. Es más, que seguramente si la hay, depende de pasarla bien en esta, como los budistas, ¿no? Que van evolucionando. Si tú la pasas bien en esta, seguramente la que sigue va a estar mejor. O no sé, tal vez ni hay. Y no me importa saber si hay o no. Simplemente estoy siempre seguro que no depende de sacrificar esta.